Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada del día de hoy. Como siempre, la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, que nos tiene que ayudar a hacer este camino de santidad. Nosotros estamos en esta segunda semana ya de la Pascua. Y hoy la palabra de Dios nos invita siempre a reflexionar desde el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vas a recuerdarlo Yapoa como gente resucitada. Vas a la ñandella Yapoa nada veía Yepa como gente resucitada. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Hechos 5, 17 al 26. Los encarcelados están en el templo. Leitmotiv, idea central entonces, Dios que les libera. Imagínense enseguida, una vez que son liberados estos apóstoles, se dirigen directamente al templo, es decir, al lugar donde tienen que alabar y encontrar al Señor. Algunas veces enseguida lleva ante situaciones difíciles. Sin embargo, los apóstoles hoy nos enseñan que a pesar de las dificultades, estos de nuevo no momirini, sino que al contrario, les da la fuerza justamente para poder anunciar a Dios, para poder alabar al Señor. En aquellos días el sumo sacerdote y los suyos, es decir, el partido saduceo, llenos de celos, hicieron arrestar y encarcelar a los apóstoles y los metieron así en la cárcel pública. Pero de noche el ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de la prisión y les encargó: vayan al templo y anuncien al pueblo este nuevo modo de vida. Qué lindo, queridos amigos. Aquí al inicio luego ya nos presenta la palabra del Señor. ¿Verdad? Primero luego el celo de las personas que son malas, el celo de las personas que nos rodean. Y eso podemos vivirlo nosotros, y cada uno de nosotros lo vivimos, ¿verdad? Hay muchas personas, en vez de que, oye, las cosas se llevan, y justamente se te pone en contra, y te busca, como se dice, pelo en el huevo. Y así también entonces está sucediendo con los apóstoles después de la resurrección. Pero ellos son liberados por la gracia del Señor. Si hacemos bien las cosas, ciertamente que el Señor nos acompaña, nos libera, pero nos da una misión: sigan anunciando este nuevo modo de vida. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.